buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 2, taxonomía, reino Monera, reino protista y reino fungi. Vamos a comenzar con taxonomía. ¿Qué es taxonomía? Taxonomía es una rama de la biología que se encarga de clasificar y agrupar a los seres vivos a partir de sus diferencias, semejanzas morfológicas, reproductivas, celulares, metabólicas, entre otros. ¿Qué son las categorías taxonómicas? Las categorías taxonómicas son niveles que agrupan a otros niveles, en los cuales se encuentran agrupados los seres vivos. Los criterios más utilizados para clasificarlos son los siguientes: el número de células, que pueden ser unicelulares, pluricelulares y multicelulares; su reproducción, que puede ser sexual o asexual; la respiración, que sus tipos son aeróbica y anaeróbica; la nutrición, que puede ser autótrofa, heterótrofa o mixótrofa; y el tipo de células, que es eucariota o procariota. Dentro de las categorías taxonómicas también lo podemos hacer de la siguiente manera, con la pirámide taxonómica, y que tiene un nivel inferior hasta el nivel superior. Acá tengo la clasificación taxonómica del hombre. El hombre está clasificado de la siguiente manera. Empezaremos desde el dominio. El hombre pertenece al dominio eucariota. Del reino Animalia pertenece a los animales, división o filum, y el filum es para los animales, o división si es vegetal. En este caso, el hombre está dentro del reino Animalia en el filum Chordata. La clase Mammalia, que se refiere a los mamíferos, del orden de los primates, de la familia Hominidae, del género Homo y su especie Sapiens. Hablaremos ahora de nomenclatura taxonómica. La nomenclatura taxonómica es una rama de la biología que se encarga de nombrar a los seres vivos. Dentro de ellos tenemos a la nomenclatura binomial, creado por el naturalista sueco Carl von Linné. Trata de un conjunto de normas y reglas que deben respetarse para escribir correctamente un nombre científico, estableciéndose de la siguiente manera. Los nombres científicos están formados por dos palabras únicas, universales en latín, o formadas por dos palabras. Uno es el género, el nombre genérico, y la otra la especie, que es el nombre específico. Solo la primera letra del género se escribe con mayúscula y todo lo demás en minúscula. Como ejemplo, aquí tenemos el nombre científico del perro común, que es Canis familiaris. El nombre vulgar, perro común. Y el nombre científico del gato, Felis domesticus, que es el nombre vulgar, gato. Ahora bien, dentro de la biodiversidad existe un sistema de clasificación. ¿Cómo empezó este sistema de clasificación? Pues el primero en clasificar fue Aristóteles. Esta persona que se preocupó por clasificar a los seres vivos, con el tiempo creó, o fue el primero en clasificar a las plantas y a los animales. Es decir, que creó el reino animal y vegetal. Con el tiempo se creó el reino Animalia y el reino Plantae. Posteriormente, con el avance y el conocimiento de la microscopia, se creó el reino protista. Luego se percataron de que algunos seres microscópicos carecían de núcleo, formándose entonces el reino Monera. Al final, el señor Robert Whittaker separó a los hongos del reino Plantae y lo llamó
el reino fungi. Debido a que ningún hongo realizaba fotosíntesis cuando creó el reino fungi. Posteriormente, Carl Woese, un microbiólogo molecular, creador de la nueva taxonomía molecular basada en la composición del ARN ribosomal que comparten todos los seres vivos, estableciendo de esta forma 3 dominios, que es el Eurcaria, bacteria y el Archaea. Actualmente, los 3 dominios agrupan a los 6 reinos, que son Animalia, Plantae, Protista, Fungi, Eubacterias y Arqueobacterias. Hablaremos ahora sobre el reino Monera. El reino Monera está conformado por las Eubacterias y las Cianobacterias. ¿Cuál es la importancia de las Eubacterias? Ecológicamente son útiles por ser desintegradores y agentes causales de muchas enfermedades. Ejemplo de esas enfermedades tenemos al Mycobacterium leprae, que es la bacteria de la lepra, y el Vibrio cholerae, que es el agente causal de la cólera. ¿Cuál es la definición de las eubacterias? Son organismos unicelulares, procariotas, de reproducción asexual por bipartición, es decir, en partes, también llamada fisión binaria, y algunas veces sexual por conjugación. ¿Cuál es la nutrición? Su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Las autótrofas sintetizan sus propios alimentos y son algunas bacterias. Por el tipo de energía que utilizan son fotosintéticas, que utilizan la energía luminosa, y quimiosintéticas, que utilizan la energía química. Las heterótrofas consumen alimentos y son la mayoría de las bacterias. Son saprobióticas, es decir, que se alimentan a partir de materiales orgánicos. El resto de nutrientes ingresa por difusión y no necesita digestión. Un ejemplo de ellas es la Escherichia coli. Clasificación. Las eubacterias se clasifican por sus formas. Pueden ser esféricas, que son los cocos, abastonadas, que son los bacilos, espiraladas, que son los espirilos, y el vibrio, que es en forma de coma. Algunos ejemplos de cocos son los cocos, los diplococos, estafilococos, streptococos y sarcha. Dentro de los bacilos tenemos al cocobacilo, al bácido, al diplobácido, entre otros. Y dentro de las otras formas tenemos al vibrio y al espirilo. Dentro del reino Monera también tenemos a las cianobacterias, que son las algas verde-azules o algas azul-verdosas, o también llamadas cianofitas. ¿Cuál es la importancia de la cianobacteria? La cianobacteria, la importancia más relevante es que son fijadores de nitrógeno. De esta forma aumentan la fertilidad de los suelos. Tienen un tipo de reproducción en el cual toda la colonia sufre fragmentación. ¿Cómo podemos definir a las cianobacterias? Son organismos unicelulares, procariotas, y su reproducción es asexual por bipartición. Vamos a ver un poco cómo es la estructura de la cianobacteria. Acá en este pequeño dibujo, esta pequeña imagen, podemos observar entonces un ejemplo. Este puede ser un nostoc, que es un ejemplo de cianobacteria. Dentro de su estructura tenemos el ADN, los cianosomas, la membrana plasmática, un gránulo de fósforo, la pared celular, gránulos de proteína, las laminillas fotosintéticas, lípidos y los ribosomas. ¿Cómo es la nutrición de las cianobacterias? Pues las cianobacterias son autótrofas fotosintéticas
utilizando los cianosomas. Contienen ficobilina y ficocianina. Y las laminillas o láminas fotosintéticas. Un ejemplo de la cianobacteria, como le dije, es el Nosto cushuro. Hablemos ahora sobre el reino protista. Esto integra a los protozoarios y algas. Los protozoarios tienen la siguiente importancia. Muchos son causantes de enfermedades. La definición son organismos unicelulares, eucariotas, heterótrofos, cosmopolitas. ¿Cómo es su clasificación? La clasificación se establece de acuerdo a la estructura presente en la locomoción. Tenemos entonces a la clase mastigofora, que son los flagelados. Presentan uno o más flagelos y algunos son de vida libre. No causan enfermedad y otros son parásitos. Ejemplo de ellos tenemos al Trypanosoma cruzi, que es el causante del mal de Chagas, el Trypanosoma cruzi causa el mal de sueño, la Giardia lamblia, que causa diarreas, el Trichonoma vaginalis, que es la tricomona vaginal, entre otros. La segunda clasificación es la clase ciliata o los ciliados. Estos son protozoarios que se desplazan mediante cilios y presentan macronúcleo, micronúcleo, citosoma, una boca celular, citofaringe, citopigio, entre otros. Ejemplo de ellos es el Paramecium caudatum. La tercera clase es la clase sarcodina. Estos son protozoarios que se desplazan emitiendo pseudópodos o falsos pies. De entre estos sirven para la locomoción y para la alimentación. Tenemos entre esa como ejemplo el Balladium coli, que es el causante de la diarrea leve hasta disenterías. La cuarta clase es la clase aplicomplexa, que son esporozoarios. Estos carecen de motilidad, son parásitos obligados. Su reproducción es por esporulación. Presentan un complejo apical y causan enfermedades. Y ejemplo de estos es el Plasmodium sp, que causa la malaria y el paludismo, y el Toxoplasma gordi, que causa la toxoplasmosis. Hablemos ahora un poco sobre las algas. Las algas también forman parte del reino protista. Su definición son organismos unicelulares, eucariotas, de nutrición autótrofa fotosintética. ¿Cómo es su clasificación? Las algas se clasifican teniendo en cuenta los pigmentos, las sustancias de reserva y los componentes de su pared celular. De entre estas tenemos entonces a la eugleonofita. La eugleonofita está presente en agua dulce. Solo unos pocos miembros habitan en aguas marinas o son enbiosimbiontes. Muchos poseen cloroplasto, aunque algunos hacen fagocitosis o pilocitosis. Presenta una película compuesta por bandas proteicas que se ubican debajo de la membrana y es sostenida por microtúbulos dorsales. Su sustancia de reserva es el paramilión. Ejemplo de esto tenemos a la euglena. Las pirrofitas, esta división consta exclusivamente de formas marítimas, llamadas dinoflagelados. Presentan un pigmento denominado pirrófila, el cual les da color como rojas. Y cuando alcanza una gran biomasa desencadena el fenómeno conocido como marea roja. Presenta un par de flagelos y sus paredes son celulosas. Ejemplo de esto tenemos al Ceranthrium tripos. Las crisofitas están integradas por las diatomeas. Presentan un pigmento de color pardo denominado fusantina. Y la sustancia de reserva que presenta es la crisolalamina. Además de que almacenan aceites, carbohidratos, presentan sílice en su pared celular. Ejemplo de esto es la navícula sp o diatomea. Estudiaremos ahora el reino fungi, el reino de los hongos. Como definición, son organismos eucariotas de nutrición heterótrofa absortiva, es decir, que tienen una digestión extracelular. Algunos pueden ser unicelulares, como las levaduras, y otros pluricelulares, como los mohos y las setas.
Su reproducción es generalmente asexual y por gemación, como en el caso de las levaduras, o esporulación en el caso de los mohos y las setas. ¿Cuál es su clasificación? Se clasifican en dos: los hongos inferiores, que son los mixomicotas, y los eumicotas o hongos verdaderos. Las mixomicotas u hongos inferiores son los hongos primitivos, con una constitución orgánica bastante simple y presentan dos fases. Una fase asimiladora de vida libre formada por una masa celular llamada plasmodio, el cual presenta protoplasma y multinucleado, y una segunda etapa reproductiva llamada esporocarpo, que contiene las esporas. Son considerados hongos inferiores y tenemos como ejemplo al fusarium. Dentro de las eucomicotas, hongos verdaderos, son hongos complejos. Sus características son las siguientes. La complejidad presentada los ubica en el rango de hongos superiores, y su estructura está compuesta por pared celular, hifas y el micelio. Su pared celular contiene quitina, que es un polisacárido nitrogenado. La quitina es más resistente a la degradación por microbios. Presenta hifas. La hifa es la estructura básica de la conformación de los hongos. Estas células son filamentos, pueden ser cenocíticas o no cenocíticas. La cenocítica es la hifa que no presenta septos o tabiques, y la no cenocítica es la hifa que presenta septos o tabiques. El micelio resulta de la unión de las hifas y presenta un aspecto de enmarañado de filamentos. La nutrición de los hongos son organismos heterótrofos, saprobióticos, absortivos. ¿Cómo se clasifican? También se presentan algunos criterios de clasificación, siendo los más utilizados las características de las células reproductivas y de los cuerpos fructíferos. En base a la estructura que produce esporas, son ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Los ficomicetos también se conocen como cigomicotas, porque las esporas sexuales son organizadas a partir de las esporangios, formados por cigosporas, que son producto de la fusión sexual de las hifas. Presentan hifas cenocíticas muy ramificadas, donde los rizoides fijan al hongo al sustrato. Presentan reproducción asexual y sexual. El producto de la reproducción sexual es la cigospora. Ejemplo de ellos es el moho negro del pan, que es Rhizopus nigricans, y el Illustragos que es el carbón de los cereales. Dentro de los ascomicetos, también conocidos como hongos tipo saco, presentan un cuerpo fructífero llamado ascocarpo. Su reproducción es asexual y sexual. Y dentro de estos tenemos al Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza. También acá tenemos el Penicillium notarum, que produce el antibiótico llamado penicilina. Dentro de los basidiomicetos, su nombre se da por el hecho de formar un basidio. Su reproducción es asexual por conidias y sexual por medio de basidios. Ejemplo de los basidiomicetos tenemos a los saprofitos, a los parásitos de plantas y a las venenosas. Dentro de las venenosas tenemos el Amanita muscaria, que es una falsa oronja. Son los hongos de sombreritos. Y dentro de los pteromicetos tenemos conocidos como hongos imperfectos, debido a que no se conoce su reproducción sexual. Su reproducción asexual es por medio de conidias. Dentro de estos tenemos al Trichophytum rubrum, que es el pie de atleta, al Trichophytum tonsuraño, que es la tiña, y al Candida albicans, que es la candidiasis. Te dejo entonces ahora con la tarea para la casa, la tarea de la ficha, los ejercicios de prebásico, preintermedio, y te reto a que compares tus respuestas en el reto Belén. Hasta la próxima clase.